Increíble revelación. Descubre cómo un marido en pánico oculta a una amante sorprendente al ser él mismo un prisionero de su propia existencia. Mario, un hombre de 40 años, vive atrapado en un torbellino emocional en un pequeño pueblo de México. Cada día se despierta junto a su esposa Lucía y sus 2 hijos, su vida parece transcurrir con calma, pero en el fondo, un oscuro secreto sacude su corazón. En su taller, el olor a madera recién cortada le recuerda la tradición familiar que ha llevado a cabo desde niño, sin embargo, el latido de su corazón va a un ritmo diferente, el de Teresa, una mujer cuya belleza es tan intrigante como peligrosa. Una bruja, según susurran los habitantes del pueblo. Cada encuentro clandestino con Teresa es como una chispa que incendia su vida monótona, mientras crea un abismo entre él y su familia. Mario siente que una traición se apodera de su ser. Cada vez que pasa frente al taller de su padre, el peso de la culpa lo ahoga. Su madre, con su fragilidad, advierte sobre las consecuencias de romper el lazo sagrado del hogar. El amor no solo se siente, hijo. Se vive con lealtad, le dice, mientras él lucha por contener el torrente de emociones que amenaza con romperlo todo. El deber y el deseo en un tira y afloja desgastante, donde cada latido parece retumbar en sus oídos, recordándole a su familia, a los valores que siempre ha querido preservar. Poco a poco, Lucía empieza a notar los cambios en él. En sus miradas, en sus silencios, en una risa que ahora parece forzada. Ella lo observa con preocupación y le lanza preguntas, cada una daga en su ya herido corazón. ¿Qué te sucede, Mario? ¿Por qué estás así? Pregunta una y otra vez, sin obtener respuesta. Él evade sus interrogantes, la distancia emocional crece, dejando en su hogar una atmósfera pesada y tensa. La incomprensión entre estos 3 seres que se cruzan en lo cotidiano es inminente, y el amor que antes los unía comienza a desmoronarse. Una noche estrellada, el murmullo de la plaza lo envolvió, pero la risa de sus amigos se convirtió en un eco lejano. Una anciana se le acerca, su mirada sabia lo atraviesa. El alma no puede ser dividida, hijo, murmura, y las palabras resuenan como campanas en su mente. En ese instante, su vista se encuentra con la de Teresa desde la distancia, y la pregunta de si deberá seguir el camino del deseo o el del deber se convierte en un grito en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire se vuelve denso, y el sudor frío recorre su frente. Mario siente el caos en su pecho crecer, el dilema que lo carcome golpeando las paredes de su mente. Las risas de sus amigos contrastan con el grito de su conciencia. La revelación de un secreto, una pasión prohibida que podría arruinarlo todo, lo hace temblar. Su teléfono suena, el mensaje de Lucía pide su regreso, y la imagen de su familia lo persigue. El abismo se abre ante él. ¿Realmente está listo para enfrentar la verdad que podría cambiarlo todo, o se dejará llevar por el deseo y perderá lo que siempre le ha dado sentido a su vida? La historia de Mario apenas comienza. Mario decidió que esa noche no volvería a casa. La presión de la vida cotidiana parecía transformarse en un peso insoportable. El aire en sus pulmones era escaso, y cada vez que pensaba en su familia, el eco de su culpa resonaba más fuerte. Se dirigió al taller, su refugio temporal, donde las herramientas siempre le habían ofrecido consuelo. La puerta de madera chirrió al abrirse, y el familiar olor a virutas de madera y aceite para herramientas lo recibió. Se sentó en su banco de trabajo, buscando la energía creativa que en tantas ocasiones le había ayudado a transformar la madera en arte. Sin embargo, esa noche, la creatividad se rehusaba a visitarlo. En su mente, las imágenes de Lucía y sus hijos se entrelazaban con las de Teresa, como sombras que luchaban por ocupar el mismo espacio. Mientras la lluvia comenzaba a golpear el techo, Mario sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué me está pasando?
Se preguntó una y otra vez. La angustia se transformó en introspección. Se dio cuenta de que había dejado de ser el hombre que una vez fue. Aquella energía vital que daba sentido a su trabajo y a su hogar se había apagado. Con cada chispa que evocaba sus recuerdos, Mario comprendió que su pasión por la carpintería había pasado a ser un reflejo de su confusión interna. ¿Cuándo dejé de amar realmente a Lucía? ¿Cuándo se interpuso entre nosotros? Se dio cuenta de que el amor no es solo una emoción, sino una decisión que se renueva cada día. Sin embargo, el contacto con Teresa también encendía en él algo que había olvidado, la emoción, la pasión, la aventura. Pero, ¿a qué costo? En un acto de desesperación, tomó un pedazo de madera y comenzó a tallarlo. El ruido del cincel cortando la superficie le proporcionó un alivio momentáneo. Era como si cada golpe liberara parte de la angustia que acumulaba en su pecho. Sin embargo, su mente estaba en una lucha constante. La voz de su madre resonaba en su interior, recordándole las lecciones que había aprendido sobre el amor y la lealtad. Finalmente, después de horas de combate interno, dejó caer las herramientas y cerró los ojos. ¿Qué quiero para mí? ¿Esto es realmente lo que anhelo? Las preguntas lo atormentaban. Decidió que debía llegar a la raíz de su insatisfacción. Comprendió que no solo se trataba de elegir entre Lucía y Teresa, sino de descubrir quién era él en el fondo. Decidió que simplemente no podía seguir huyendo de sus emociones. Mario necesitaba confrontar su propia realidad y, perdón por la redundancia, enfrentarse a sus verdades. La ansiedad invadía su ser, pero también comenzó a sentir un ligero destello de determinación. Será una batalla difícil, y dependería de aclarar sus propios sentimientos sobre su vida, su familia, y su deseo. En un impulso, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Lucía. Necesitamos hablar. Las palabras lo retuvieron un instante, como si aquella simple frase pudiera transformar el caos en claridad. Sintió que aquel momento podía ser el inicio de un camino hacia la redención o del final de su antigua vida. En ese instante, supo que no podía seguir siendo un prisionero de sus propias decisiones. Mientras su dedo temblaba sobre la pantalla, un pensamiento surgió con fuerza: este podría ser el momento que cambie todo. Saltó de su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Necesitaba actuar y, al mismo tiempo, prepararse para afrontar el juicio de sus propias decisiones. Aquel instante era solo un inicio, la verdadera confrontación aún estaba por venir. ¿Sería capaz de enfrentar a Lucía y, al mismo tiempo, honestamente confrontar lo que todo ello significaba para su futuro? La respuesta permanecía oculta, surgiendo como una inquietud que prometía revelar más de lo que estaba dispuesto a confesar. La historia de Mario estaba lejos de terminar, y cada decisión lo acercaría más a una verdad que podría cambiarlo para siempre. Mario sintió su corazón latir con fuerza mientras observaba la pantalla de su teléfono. La fragilidad de la situación le pesaba en el pecho, pero, al mismo tiempo, el contacto con la realidad era como un ancla. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba a punto de dar un paso que podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras las gotas de lluvia golpeaban el techo del taller, el sonido se convertía en una especie de mantra, rítmico y constante, que le daba coraje. Se obligó a respirar hondo, buscando claridad en medio del caos que habitaba en su mente. ¿Cómo pudo haber llegado a este punto? Había descuidado su matrimonio, sus hijos, y ahora se encontraba divagando entre lo que había sido y lo que podría ser. Se puso de pie, inquieto, moviendo las manos enérgicamente. Tras años de ser un hábil carpintero, había perdido de vista la esencia de su trabajo. La madera era su refugio, su manera de conectar con sus emociones más profundas. Sin embargo, aquella noche se sentía como un impostor en su propio taller. Pidió a gritos en su interior que la chispa de la creación regresara, que lo ayudara a reconectar con su verdadera esencia. Decidió activar su mente a través de la acción. Se dirigió a la estantería y sacó diferentes maderas que llevaba tiempo sin tocar. Cada tipo tenía su historia, y en cierta forma, cada una de ellas representaba distintos aspectos de su vida. Seleccionó una tabla de roble,
una decisión impulsiva que lo llevó a recordar su infancia y las lecciones que había aprendido de su padre sobre el trabajo duro y el cariño que se le puede imprimir a cada proyecto. Mientras comenzaba a esbozar la forma de un nuevo mueble, sus pensamientos fluían junto con el polvo que se levantaba de la madera. Era un esfuerzo consciente por reconectar con su antigua pasión. Pero, de repente, no podía evitar pensar en Lucía. Cada línea que tallaba le recordaba lo que había perdido. La ausencia de su risa, los momentos sustantivos que solían compartir, la forma en que ella valoraba su trabajo. Todo parecía haberse esfumado. Sin embargo, no solo era el amor lo que necesitaba confrontar. La imagen de Teresa lo acechaba, y su atracción parecía cuestionar sus valores más fundamentales. Se sentía como un traidor a su propia historia. La euforia que había sentido en los encuentros con ella empezaba a desvanecerse, y un sentimiento de desesperación lo invadía. La claridad que había buscado en la carpintería no llegaba tampoco. Con el cincel en la mano y los ojos nublados, decidió que debía buscar respuestas en un lugar inesperado, dentro de sí mismo. Un desafío que había evitado afrontar. A cada golpe, se daba cuenta de que el trabajo en la madera no solo era un escaparate de su destreza, sino de su estado mental. Cada forma que emergía comenzaba a reflejar lo que realmente necesitaba confrontar, los motivos detrás de su descontento, la raíz de su insatisfacción. La incertidumbre era abrumadora, sin embargo, una corriente de determinación empezó a tomar forma. En lugar de temerle a la verdad, pronto se sintió dispuesto a enfrentarla. Aún no sabía cómo hablaría con Lucía, ni cómo gestionaría su relación con Teresa. Pero una voz interior le decía que esa conversación era el primer paso para redescubrir no solo sus amores, sino también su verdadero yo. Entonces, un nuevo sueño comenzaba a nacer entre las virutas de madera. Ya no sería un carpintero perdido en su confusión. Esta vez se transformaría en un hombre que se enfrentara a sus verdades con valentía. A medida que la figura tomaba forma, su mente se llenaba de nuevas posibilidades. Y mientras el gabinete emergía de los restos de su confusión, una cuestión permanecía en la superficie: ¿qué revelaciones surgirían de la conversación con Lucía? ¿Acaso se convertiría en el cierre que tanto anhelaba, o abriría una puerta a un abismo insospechado que cambiaría su vida para siempre? La incertidumbre de saber lo que traerá el futuro lo mantendría despierto esta noche. Mario se detuvo, el cincel a un lado, mientras su mente se enfrentaba al eco de su propia indecisión. La lluvia afuera seguía golpeando, y el sonido se convertía en un trasfondo melancólico que acentuaba sus pensamientos. Había un retazo de claridad entre la neblina de sus dudas, y eso lo inquietaba más que todo lo demás. Sabía que el momento de enfrentar a Lucía se acercaba, lo inevitable era que tuvieran que hablar. Pero, ¿sobre qué? Decidido a no dejarse dominar por la parálisis de la incertidumbre, se puso de pie y revisó su entorno. Cada herramienta era un recordatorio de su maestría, de su habilidad para transformar la materia prima en algo significativo. El roble que había escogido no era solo un material, era un símbolo de su pasado y sus fracasos. A lo largo de su trayectoria, había aprendido a ver la belleza en lo imperfecto. Sin embargo, la belleza de su vida se le había esfumado, y ya no era el artesano de su propia historia. Se obligó a sentarse en un rincón del taller donde los restos de proyectos antiguos lo rodeaban. Observó una silla a medio terminar, un intento de retomar su pasión que se había perdido en la rutina de la vida. Pensó en cómo cada curva había representado no solo un diseño, sino un sueño que había quedado estancado en el tiempo. Esa imagen era un espejo de su existencia actual, a medio terminar y con un camino sin definir. Mientras repasaba su historia, también recordó los momentos que más lo habían marcado. Desde las primeras veces que se dio ante la presión, hasta las decisiones que lo llevaron a este punto. ¿Cuántas veces había renunciado a su autenticidad? La perspectiva era difícil de tragar, pero entendía que debía ser honesto consigo mismo antes de abordar cualquier conversación con Lucía o Teresa. La chispa de determinación renació al recordar lo que su padre le había enseñado: el verdadero valor de su trabajo no radicaba solo en el producto final, sino en el esfuerzo y la intención que ponía en cada acción. En lugar de huir de sus errores, decidió que era el momento de aprender de ellos. Con ese nuevo ímpetu, comenzó a trabajar en la silla.
Cada corte que hacía en la madera provocaba una especie de catarsis, una liberación de las emociones reprimidas. Salieron a la superficie su tristeza, frustración y también un inquebrantable deseo de redención. Mario se dio cuenta de que no solo estaba dando forma a un mueble, sino que estaba tratando de resarcir lo que había descuidado en su vida personal. La creación de la silla se convirtió en su purgatorio. Con cada viruta que caía al suelo, se sentía un poco más ligero. Las decisiones que había postergado comenzaban a clarificarse. Si iba a tener una conversación con Lucía, necesitaba ser sincero y presentarse tal como era, un hombre imperfecto que había errado, pero que estaba dispuesto a luchar por lo que realmente importaba. Al final de la noche, la silla estaba casi completa. Mario dejó de trabajar y se sentó en ella por un momento, tomando conciencia de su transformación. Permitió que la esencia de la madera lo conectara con su verdadera identidad, fuerte y con deseos de sanar. Cuando se levantó, la convicción en su pecho ardía. Estaba listo para enfrentar la realidad de sus elecciones, pero también consciente de las palabras que llevaba consigo. El diálogo con Lucía no sería solo una revelación, sería una confrontación en la que esperaba encontrar respuestas, pero también la oportunidad de redescubrir quién era. Con el alba asomando por la ventana, un nuevo desafío surgió en su mente: ¿sería capaz de abrir su corazón con honestidad, o sus palabras se convertirían en un peso más en su alma? El resultado de esa charla podría significar una liberación total o una nueva carga que llevar. La tensión le erizaba la piel, el momento definitivo se acercaba, y Mario sabía que debía estar preparado para cualquier desenlace. Mario despertó antes de que el sol se asomara por completo, con la sensación de un nuevo comienzo palpitando en su interior. Esa urgencia latente lo llevó a abrir su taller, un espacio que durante mucho tiempo había sido su refugio y, al mismo tiempo, su prisión. Las herramientas colgaban en las paredes como testigos silenciosos de su lucha interna. Era hora de dar un paso hacia adelante, no solo en su trabajo, sino en su vida. Se acercó a la silla que había estado sculptando la noche anterior. Cada línea de su diseño parecía contar una historia propia, pero en ese momento, Mario supo que cada larga respuesta a su indecisión había dejado marcas en su ser. Lo que había comenzado como un simple proyecto de restauración ahora se convirtió en el símbolo de su compromiso de enfrentar no solo a Lucía, sino también las partes de sí mismo que había mantenido en la sombra. La lluvia, ahora una suave brisa, le dio la bienvenida a un nuevo día. La levedad del aire lo inspiró a recordar las enseñanzas de su padre sobre la perseverancia y la fe en uno mismo. Decidió que hoy sería diferente. Comenzó a trabajar en los detalles de la silla, no solo como un modo de expresarse, sino como una afirmación de su proceso personal. Cada corte, cada lijado, se convirtió en una reafirmación de su identidad. Pero a medida que el día avanzaba, la realidad de su situación le golpeaba de nuevo. La ansiedad y la duda se colaban en su mente como sombras persistentes. Sin embargo, en lugar de permitir que esos pensamientos lo arrollaran, canalizó esa energía en un nuevo proyecto. En un rincón del taller, había materiales que habían estado olvidados, tablas de madera y trozos de metal que podrían ser moldeados en un objeto utilitario o en una pieza artística. Sin dudarlo, comenzó a planificar un nuevo mueble, algo más ambicioso. Mientras trabajaba, su mente se desbordaba de ideas y recuerdos. Pensaba en Lucía, en las horas que habían compartido juntos y en cómo, a pesar de su ausencia, todavía había una conexión que no sabía cómo desatar. Era el miedo al fracaso lo que lo había mantenido alejado, pero esa incertidumbre ahora era un motor que lo empujaba hacia la creación. Al finalizar la tarde, el esbozo del nuevo proyecto se estaba tomando forma en su mente, una mesa que simbolizara la unión, la comunicación. El enfoque en su trabajo ofrecía una válvula de escape a la presión que sentía por la inminente conversación. Con cada golpe del martillo sobre la madera, Mario sentía que también estaba desmantelando los muros que había construido a su alrededor. La finalidad de su esfuerzo iba más allá de simplemente hablar con Lucía, se trataba de reintegrar las partes fragmentadas de su ser, de revivir el nombre de Mario que había dejado caer en el camino de sus dudas. Al caer la noche, la mesa estaba casi terminada. La luz tenue del taller creaba un ambiente acogedor, y en ese espacio, se sintió renovado.
Al mirarse en el reflejo de las superficies pulidas, vio un constructor no solo de muebles, sino de un nuevo futuro. Sin embargo, a medida que se sentaba en su silla, sintió que el momento de confrontar a Lucía ya no podía posponerse. La idea de abrirse por completo a ella, y a sí mismo, lo aterraba y, a la vez, lo emocionaba. El reloj hizo sonar la hora, y ese simple ruido resonó como un recordatorio de su elección. Tomó una respiración profunda, sintiendo cómo su pecho se expandía con una mezcla de terror y determinación. ¿Sería capaz de desnudarse emocionalmente? ¿Estaba listo para mostrar a Lucía quién era realmente? El desafío de la verdad lo esperaba, y con cada pulso en su corazón, la pregunta fundamental se repitió en su mente: ¿cómo se sentía realmente al respecto? El tiempo se agotaba, y había llegado el momento de lidiar con sus propias verdades. Con la mesa terminada como testigo de su esfuerzo, se preguntó si era capaz de construir también un puente hacia el corazón de Lucía. O todo lo que había hecho hasta ahora solo serviría para confirmar sus peores temores. La incertidumbre lo envolvía, y la confrontación estaba más cerca que nunca. Mario se despertó al día siguiente con una determinación renovada. La noche anterior había sido un claro recordatorio de las sombras que lo acechaban, pero en su mente había un nuevo impulso: no solo se trataba de enfrentar a Lucía, sino de enfrentarse a sí mismo. Sabía que la conversación inminente podría alterar el curso de su vida, así que se comprometió a prepararse. En lugar de perderse en pensamientos de ansiedad, decidió sumergirse en su trabajo. La mesa, que había empezado a construir como símbolo de comunicación y unión, ahora se convertía en su refugio, un espacio donde podía canalizar su energía y creatividad. Cada vez que su cuchillo cortaba la madera, sentía que también iba cortando las dudas que lo habían mantenido prisionero. Mientras trabajaba, la idea de la conversación con Lucía se transformó en un propósito claro. No solo quería abrir un canal de comunicación, deseaba crear un entorno propicio donde ambos pudieran ser vulnerables. Esa mesa, en la que estaba poniendo tanto empeño, no solo debía ser un objeto físico, debía representar la mesa de sus conversaciones futuras, donde la verdad y la honestidad se encontrarían en cada palabra. Sin embargo, a medida que avanzaba en su trabajo, la presión interna se intensificaba. Recordó momentos de su vida compartidos con Lucía que evocaban tanto alegría como miedo. ¿Qué pasaría si ella no entendiera su proceso? ¿Qué pasaría si le revelaba los miedos y las inseguridades que había ocultado? Cada golpe de martillo llevaba consigo el peso de sus preguntas. La mesa comenzó a cobrar vida. Cada madera ensamblada parecía querer unir lo separado. Mientras Mario aplicaba el acabado, su mente giraba en torno a cómo dar inicio a la conversación que tanto temía. Decidió que no se abriría con palabras vacías. Necesitaba ser honesto, mostrar su verdadero yo y no el que había construido a base de máscaras. Fue en ese instante, mientras pulía la superficie de la mesa, que le llegó una revelación inesperada: su trabajo no solo trataba sobre la creación de objetos, sino sobre la capacidad de dar forma a las relaciones humanas, a los vínculos que se habían debilitado con el tiempo. La madera era un material que, aunque podía ser torcido y marcado, también podía ser reparado y transformado en algo nuevo. La tarde avanzó, y la luz del sol se convirtió en un hermoso reflejo en la mesa casi terminada. Finalmente, sintió que había creado algo que podría sostener no solo discos de comida, sino también conversaciones que requerían valor y sinceridad. Era a través de ese acto que reafirmaba su propia valentía. Mientras un nuevo plan comenzaba a formarse en su mente, recordó un consejo que su padre le había dado: la honestidad siempre es la mejor herramienta. Fue esa herramienta la que decidió llevar consigo al enfrentar a Lucía. Había llegado el momento de confiar en que sus palabras, bellamente elaboradas como aquella mesa, estuvieran listas para ser entregadas. El sonido del martillo dejó de resonar, y el taller quedó en silencio, templado con la misma calma que sintió al finalizar su obra. Con la mesa como símbolo de su nuevo comienzo, sintió que estaba preparado. Pero justo cuando estaba a punto de tomar el teléfono para llamar a Lucía, los recuerdos de su ruptura lo asaltaron, recordándole la fractura en su relación. ¿Y si se encontraba con una puerta cerrada? ¿Y si ella no estaba dispuesta a escuchar?
La presión interna regresó, más profunda que antes, y la amenaza de su miedo al rechazo se cernía sobre él. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó si estaba listo para estos dilemas que amenazaban con sumergirlo en la inseguridad de nuevo. ¿Podría su voz, al igual que su creación, sostener una conversación que cambiaría el rumbo de ambos? La incertidumbre se volvió abrumadora, y sintió el sudor correr por su frente mientras su mano se movía hacia el teléfono. El momento de la verdad lo aguardaba, pero antes de actuar, el eco de sus pensamientos reverberó en su mente. ¿Qué tan fuerte era realmente su deseo de reconstruir? Y si, al final, el mayor desafío no era la conversación por venir, sino la batalla interna que aún no había resuelto. Su decisión estaba a punto de cobrar vida, y el camino hacia Lucía se desplegaba con nuevas preguntas inquietantes. Mario se detuvo un instante y cerró los ojos, buscando claridad en medio de la tormenta de emociones. Se dio cuenta de que no solo lo que sentía hacia Lucía era importante, sino también lo que había estado guardando para sí mismo durante tanto tiempo. La inseguridad que lo consumía había formado una barrera que lo mantenía alejado no solo de ella, sino de su propia esencia. No era simplemente el miedo al rechazo, era el terror de enfrentar sus propios demonios, de mostrar la vulnerabilidad que, por años, había escondido detrás de un escudo de autosuficiencia. Recordó las noches en que se sentó a planear su futuro, confiando en que la vida seguiría un guión prediseñado. Ahora, ese guión temblaba, reescribiéndose en cada pensamiento que cruzaba su mente. Decidió desafiarse. Mientras la luz del sol atravesaba el taller, recordó que la verdadera creación no solo consistía en dar forma a la madera, sino en abrir un espacio donde la autenticidad floreciera. Tenía que hacerse a sí mismo la pregunta más difícil de todas: ¿qué quería realmente? Volvió a la mesa, tocando la madera pulida, sintiendo la textura y el esfuerzo que había puesto en cada detalle. Esa mesa no solo representaba su deseo de comunicarse con Lucía, simbolizaba la necesidad de ser honesto consigo mismo. Mario se obligó a repasar sus valores y sueños. ¿Qué parte de él había dejado caer en el camino? ¿Qué temores lo habían mantenido cautivo en un ciclo de insatisfacción? La idea de salir de su sorpresa lo asustaba, pero a la vez, un nuevo resplandor de claridad comenzaba a surgir desde lo más profundo de su ser. Se permitió imaginar un futuro donde no solo recuperaba a Lucía, sino que también lo recuperaba a él mismo. No podría construir una relación sólida sin antes forjar su identidad. Así que se preguntó qué pasos debía seguir para reescribir su propia narrativa. Con determinación renovada, Mario se sentó frente a un cuaderno. Puso cada pregunta importante por escrito: ¿quién era él antes de los miedos? ¿Qué aspiraciones había dejado de lado por ansiedad? ¿Qué significaba realmente la honestidad para él? Cada respuesta generaba no solo reflexiones, sino un sentido de propósito que lo nutría y llenaba su mente de posibilidades. Al darse cuenta de que su proceso personal no debía depender de los resultados de la conversación con Lucía, la presión sobre su pecho disminuyó. Cualquiera que fuera el resultado, su voluntad de abrazar la autenticidad y la vulnerabilidad en su vida ya era un logro en sí mismo. Sin embargo, una voz preocupada siguió resonando, el silencio sobre la verdadera razón tras su ruptura. Había muchas capas aún no exploradas, y cada una tenía su peso en la balanza de sus emociones. Inevitablemente, un nuevo temor lo abordó. ¿Qué pasaría si al abrirse, también revelaba que había fallado en diferentes aspectos? ¿Y si eso la alejaba aún más de él? A medida que sus pensamientos seguían fluyendo, comenzó a notar que había un área completamente inexplorada en su vida. Lo que había creído que eran limitaciones eran, de hecho, oportunidades de crecimiento. En lugar de llenar un vacío, podría construir puentes hacia un nuevo sentido de ser. Estaba a punto de enfrentar lo desconocido, no solo la conversación con Lucía, sino un viaje personal hacia sus propios límites. Se dio cuenta de que el momento de la verdad era un término engañoso. Siempre había concebido ese momento como un desenlace, pero, tal vez, era más bien un nuevo inicio. Su mano ya no vacilaba al tocar el teléfono. Cuando finalmente marcó el número, sus pensamientos fueron arrastrados por un mar de incertidumbre. Sin embargo, con cada tono que sonaba, un nuevo latido de esperanza se manifestaba en su interior. Se preguntó si, al fin,
era capaz de abrirse no solo a Lucía, sino a su verdadero yo. ¿Enfrentaría la conversación que tanto le aterraba? ¿O la revelación de sus propios temores lo paralizaría en el último instante? La respuesta estaba a punto de desvelarse, y el futuro de ambos pendía en un hilo. Mario sintió que su corazón latía con fuerza mientras sus dedos se deslizaban por la pantalla del teléfono. Al otro lado, Lucía, cuyo silencio parecía resonar más fuerte que el ruido del mundo exterior. Había empezado este proceso despojado de certezas, expuesto ante su propia vulnerabilidad. Este llamado era una oportunidad para enfrentarse a la verdad, y aunque la atmósfera era tensa, él se sentía más vivo que nunca. Sin embargo, no se podía permitir caer en el aterrador abismo de la inseguridad. Mientras esperaba que Lucía respondiera, su mente se llenó de recuerdos, momentos compartidos, risas que se transformaron en silencios incómodos y miradas que alguna vez estuvieron cargadas de amor. Se preguntó si había sido correcto dejar que el miedo dominara esas memorias, silenciando sus emociones hasta convertirlas en sombras de lo que habían sido. La nostalgia se convirtió en su compañera, desafiándolo a recordar quién era, antes de que la angustia comenzara a dictar su vida. Cuando finalmente escuchó la voz de Lucía, sintió que una mezcla de tristeza y esperanza lo invadía. El momento había llegado y no había vuelta atrás. «Hola, Lucía», dijo, su voz firme como la madera que había trabajado tantas horas. Pero en su interior mantenía una fragilidad que apenas podía esconder. Tenía que ser honesto, no solo con ella, sino con él mismo. Lucía respondió con un tono tan neutro que le retumbó en el pecho. «Hola, Mario. ¿Qué pasa?» Eso fue como una invitación al abismo. Se sintió tambalear. No quería abrir heridas ni desenterrar rencores, pero sabía que no podía ocultar más su verdad. Era hora de hablar de lo que falló, de confrontar la inseguridad que había bloqueado su conexión. «He estado pensando mucho y», comenzó, aunque cada palabra exigía un esfuerzo monumental. Lo que realmente debía sacar a la superficie era su miedo al fracaso y cómo había aprendido a volver ese miedo su constante compañero de vida. Entre respiraciones entrecortadas, continuó, «Me he dado cuenta de que muchas de mis decisiones se basaron en el miedo. Miedo a que no volvieras, a que perdería el control. Pero he entendido que eso solo nos alejó más». Las revelaciones comenzaron a salir, descubriendo una faceta de sí mismo que había sido ignorada. Era como si cada palabra pronunciada le otorgara un poco más de fuerza. Para su sorpresa, Lucía no interrumpió. Se mantuvo en silencio, permitiendo que Mario desplegara poco a poco sus pensamientos, sus emociones. En ese instante, el diálogo se volvió un ejercicio de autorreflexión, donde la vulnerabilidad empezó a desdibujar la brecha que los separaba. Pero dentro de ese proceso, una sombra aún subyacía, la duda de si su revelación sería suficiente. ¿Podía realmente cambiar las cosas entre ellos? Mientras el silencio se prolongaba, esa duda regresó como un eco en su mente. La historia de su relación no se basaba solo en sus propias inseguridades, sino también en las decisiones compartidas en un espacio emocional donde ambos habían estado atrapados. Al cerrar la conversación y despedirse, sintió que el mundo exterior se había convertido en una nebulosa. Había expuesto su alma, pero aún quedaba un camino por recorrer. La pregunta que resonaba con fuerza era, ¿podría recuperar no solo a Lucía, sino también la conexión profunda que una vez compartieron? Con esa incertidumbre latente, Mario se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. La posibilidad de redención y autenticidad lo empujaba hacia adelante, desafiándolo a abrazar no solo su verdad, sino también las verdades del pasado. Aún había un capítulo oscuro que explorar y, quizás, esa era la clave para sanar. Mientras se retiraba a su taller, su mente seguía girando. Tenía que enfrentar el próximo desafío, trabajar en su historia personal, en su identidad y encontrar el verdadero propósito detrás de cada decisión. Pero un nuevo dilema se cernía sobre él: ¿qué pasaría si lo que había aprendido sobre sí mismo lo separaba de Lucía aún más? El futuro seguía incierto, pero lo que sí sabía era que cada paso hacia la autenticidad era un paso más hacia un nuevo comienzo.
El camino lo llevaría lejos, y mientras miraba la mesa de madera ante él, la idea de un nuevo proyecto tomó forma, uno que no solo abarcara su habilidad como artesano, sino que también reflejara su viaje interno. Sabía que debía darlo todo, pero también que cada esfuerzo sería una prueba de su capacidad para enfrentar no solo sus miedos, sino las expectativas que los demás habían colocado sobre él. Mario respiró hondo, determinado a seguir. Aún quedaban muchas sombras por iluminar, y cada revelación sería su herramienta más poderosa. ¿Podría construir la vida que siempre había deseado, enfrentándose a lo desconocido con valentía? Cada golpe de su martillo resonaría como una promesa, sería su propia historia la que iba a forjar. Con el eco de las palabras de Lucía aún resonando en su mente, Mario se adentró en su taller, un refugio que había forjado con esfuerzo y dedicación. Las herramientas colgaban en las paredes como fieles testigos de su lucha, cada una con su propia historia de triunfos y fracasos. Mientras se enfocaba en su trabajo, tomó un trozo de madera que había guardado por mucho tiempo, un claro símbolo de lo que él quería ser y de cómo había forjado su vida en torno a su pasión por la carpintería. Se sentó en su banco de trabajo, sintiendo la textura de la madera, suave pero resistente. La madera, con el tiempo, había aprendido a ceder y a transformarse al contacto con las manos adecuadas. Era un espejo de su propia metamorfosis. Si la madera podía ser moldeada, ¿por qué él no podría hacer lo mismo con su vida? Esa idea se convirtió en su mantra. Era momento de tomar el control, de diseñar su propia narrativa. Mientras comenzaba a labrar el primer plano, las imágenes de su llamada a Lucía cruzaron su pensamiento. Había abierto una puerta y la duda sobre si esa puerta permanecería abierta era un pensamiento que lo atormentaba. Pero el proceso creativo, por su propia naturaleza, demandaba un estado mental lucido y enfocado. Así que se forzó a sí mismo a pensar en lo que realmente quería crear, no solo un objeto físico, sino un testimonio de su viaje hacia la autenticidad. Sin embargo, era consciente de que el trabajo en la madera no era la única tarea que debía emprender. La creación de su proyecto personal debía ir acompañada de una introspección profunda. Se planteó preguntas que nunca se había atrevido a formularse: ¿qué es lo que realmente esperaba de Lucía? ¿Deseaba una segunda oportunidad basada en antiguas memorias o en un futuro reconstruido? Si pretendía recuperarla, debía aprender a vivir sin la sombra del miedo, ese mismo que había paralizado su vida durante tanto tiempo. El sonido de su martillo contra la madera resonaba en la habitación, cada golpe una forma de expresar la urgencia de su transformación. Pensamientos sobre su relación con Lucía se desdibujaban, dejando espacio para nuevas posibilidades. Mientras esculpía, contemplaba las decisiones que había tomado en el pasado y cómo esas decisiones habían moldeado su presente. Se sintió como un escultor que estaba despojando lo innecesario para encontrar la esencia de su obra. Al caer la noche, el taller se animaba con la luz tenue de una lámpara que proporcionaba un ambiente cálido. Había trabajado horas sin cesar, pero la sensación de satisfacción no envolvía. Mario se dio cuenta de que este esfuerzo no solo era físico, sino un acto de sanación emocional. Cada corte y cada ajuste propuesto a la madera eran una declaración del futuro que él deseaba construir. Justo cuando estaba a punto de darle forma a la pieza final, su teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Al mirar la pantalla, se encontró con un mensaje de Lucía. Sin un instante de duda, sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Era el momento de enfrentar no solo el pasado, sino también las decisiones que estaban por venir. El dilema entre mantener la honestidad y el pánico de perder a Lucía volvió a contrastar en su mente. Con una mezcla de determinación y nerviosismo, abrió el mensaje. El contenido lo sacudió profundamente. Mario, he estado pensando, ¿podemos hablar de nuevo? Me gustaría entender mejor todo lo que ha pasado. Mario sintió que el peso de la incertidumbre aumentaba, pero también vibraba con la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que esa conversación implicaría? Tenía que hacer una elección: seguir con su viaje de autodescubrimiento o arriesgarse a abrir una nueva herida. Su martillo descendió una vez más sobre la madera, resonando en la vasta soledad de su taller. Con su corazón latiendo con fuerza, comenzó a planear su respuesta. Lo que siguiera podía definir no solo su futuro, sino también el curso de su vida.
mientras cada golpe reverberaba en el espacio, se dio cuenta de que estaba en la cúspide de una revelación y la verdad podía ser su más poderoso aliado o su peor enemigo. La pregunta que lo inquietaba ahora era simple, pero profundamente personal: ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la posibilidad de volver a conectar con lo que una vez había amado? Mario sintió como si el peso del mundo se desvaneciera cuando respondió al mensaje de Lucía. Era consciente de que ese instante sería un pivote crucial en su vida. Mientras sus dedos se movían sobre la pantalla, sus pensamientos se agolpaban en su mente. Su corazón latía con fuerza, no solo por la ansiedad, sino por la esperanza. Había escogido el camino de la verdad, y eso lo llenaba de determinación. Claro, hablemos. Estoy listo, escribió. Cuando pulsó enviar, sintió que un lienzo en blanco se abría ante él, ofreciéndole la oportunidad de transformar la incertidumbre en claridad. Decidió que, sin importar las consecuencias, debía ser coherente con el cambio que había empezado en su interior. Con el tiempo avanzando lentamente, se sintió impulsado a terminar el proyecto de la mesa. El trabajo se convirtió en un ritual reparador: cada corte, cada ensamblaje simbolizaba su compromiso de retomar no solo su relación con Lucía, sino también su esencia perdida. A medida que la pieza cobraba forma, se dio cuenta de que el arte de la carpintería y la vida misma eran espacios que debían ser trabajados con el mismo amor y dedicación. Esa noche, mientras el taller se llenaba de aroma a madera fresca, se miró al espejo. La persona que observaba no era el mismo hombre que había dejado de lado su pasión, era un Mario resurgente, dispuesto a enfrentarse a lo que había temido. La imagen reflejada le recordó que todos los fracasos eran oportunidades de aprendizaje, y que cada cicatriz en su vida representaba una lección valiosa. Finalmente, el día de la conversación llegó. Se encontraron en su café favorito, un lugar que había sido testigo de muchos de sus momentos felices. Pero esta vez, se sentía diferente. La angustia se convirtió en determinación al estar cara a cara con Lucía. Ella lo observaba con una mezcla de expectativa y temor, y a pesar del retumbar de su corazón, Mario sabía que aquel era el momento de ser completamente honesto. La mesa que había creado era el símbolo de la disposición de ambos para sentarse y hablar. Lucía, tengo que decirte que he estado en un viaje de descubrimiento personal. He cometido errores, pero quiero ser claro sobre cómo me siento y lo que realmente deseo, comenzó, su voz firme y clara. A medida que compartía su proceso de introspección, el peso de la culpa y la preocupación fueron reemplazados por una creciente liberación. Lucía no interrumpió. Escuchaba atentamente, y en sus ojos había algo que él no había visto en mucho tiempo: la apertura a la comunicación. Te perdí de vista porque fui incapaz de enfrentar mis propios temores. Pero ya no quiero ser prisionero de mis decisiones pasadas. Quiero aprender de ellas y redescubrir lo que significamos el uno para el otro. Las palabras brotaron de él con sinceridad, desnudando el alma. La reacción de Lucía fue pausada, pero las lágrimas que se deslizaron por sus mejillas evidenciaron que su mensaje había sido recibido. No era solo un cierre a viejas heridas, sino la apertura a una nueva posibilidad. Ella habló, y sus palabras fluían con una mezcla de dolor y esperanza. Ambos se dieron cuenta de que habían estado recorriendo caminos paralelos, sumergidos en la confusión, distanciados no solo por las elecciones, sino por el silencio. Cada confesión era un ladrillo en el edificio de su nueva comunicación, y la empatía comenzó a tejer un puente hacia la reconexión que tanto deseaban. Cuando Mario terminó de hablar, sintió que había logrado un objetivo crucial: ser capaz de mostrarse vulnerable y honesto. Mirando a Lucía, se dio cuenta de que ya no le temía a la verdad, su búsqueda de autenticidad había traído luz a su vida. El resto de la conversación continuó fluyendo, con risas, lágrimas y un renovado entendimiento entre ellos. Mario se sintió liberado al compartir no solo su arrepentimiento, sino también su visión para el futuro, su deseo de volver a construir su vida juntos. Esa noche, mientras la luna iluminaba su camino de regreso a casa, entendía que el viaje de redescubrimiento había comenzado. La mesa, ahora una representación tangible de su compromiso de trabajar en su relación, ocupaba un espacio central en su mente. De vuelta en su taller, observó la mesa terminada,
sintiendo como cada línea y cada detalle contaban su historia de transformación. Había comprendido que el amor exige esfuerzo, y que cada uno tiene la responsabilidad de mantenerlo vivo. Si bien su historia no estaba exenta de desafíos, se dio cuenta de que había dado el primer paso hacia un futuro más brillante. La transformación de Mario no solo le permitió enfrentar sus conflictos internos, sino también construir un nuevo camino junto a Lucía. Con cada día que pasara, sabía que seguirían trabajando en su relación con el mismo compromiso que había puesto en el arte de la carpintería. Así, la historia de Mario concluyó en un resurgimiento personal que culminó no solo en el redescubrimiento de su amor, sino en la realización de que la autenticidad es la clave para la verdadera felicidad. Era un comienzo, y estaba preparado para afrontarlo. No esperen ni un segundo más para sumergirse en más relatos emocionantes y conmovedores como este. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias exclusivas que les harán reflexionar y crecer. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando contenido necesario. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo transformaciones como la de Mario pueden inspirar a otros. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar estas verdades poderosas. Este es el momento de mostrar su apoyo y seguir juntos en este viaje de descubrimiento y superación personal. Actúen ahora.